En primer lugar, como hago siempre, darles la bienvenida una vez más a nuestros encuentros telemáticos por parte de GEA. Como es costumbre, seré muy breve en esta presentación. En esta ocasión se trata, como hemos venido anunciando, de un debate que van a protagonizar dos auténticos pesos pesados de la sociología y la palabra. Nuestro compañero Eduardo Ruiz Avellán y el doctor José Pérez Adán, también sociólogo. Ambos quieren hablarnos hoy sobre la religiosidad y la crisis de la modernidad. Ese es el título, al menos, con el que se presenta. Aunque yo no sé si atreverme a dislocar el título y convertirlo en la modernidad y la crisis de la religiosidad. Ellos nos lo aclararán. De Eduardo poco tenemos que presentar, porque prácticamente ya lo conocen todos nuestros espectadores habituales. Para los que no, podemos indicarles que se trata del vicepresidente de GEA y hombre muy apreciado en la casa, donde es uno de nuestros mejores tribunos y un rocoso interlocutor. Ha sido profesor de Sociología Política en la Universidad de Alicante. Del doctor Pérez Adán no les voy a adelantar nada, ya que Eduardo, que lo conoce muy bien, tiene interés en presentarlo en persona. Pero lo que sí no quiero olvidar es darle las gracias por haber aceptado este debate entrevista. Sospecho que este evento va a trascender hoy los límites locales e incluso nacionales para convertirse en una emisión intercontinental, ya que nos advierten de la posibilidad de que algunas personas nos estarán siguiendo desde América. Si es así, les damos una bienvenida especial y les animamos a intervenir al final del debate para enriquecerlo con su punto de vista. El programa es muy sencillo. Durante un tiempo próximo a los 45-60 minutos, los dos intervinientes mantendrán una conversación o un debate y cuando ellos den por concluida esa primera parte, se abrirá un turno de preguntas para todos los que así lo deseen. Para organizar un poco el turno, los interesados deberán escribir su nombre y procedencia geográfica en el chat que tienen incorporado en este sistema. Yo me encargaré de leer esa petición y daré paso a cada uno por orden de entrada. Gracias al micrófono y la cámara podremos verlo y oírlo en directo, si la técnica nos acompaña, que esperemos que sí. Y bueno, nada más, estoy seguro de que vamos a pasar un excelente rato en este Viernes de Dolores. Eduardo, tienes la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias, Jesús. Bueno, yo la verdad es que para mí es un placer presentar a José Pérez Adán, con el cual tengo una excelente amistad desde hace bastantes años y gracias al cual he recorrido parte de la América hispana sin cuya ánimo yo no hubiera podido probablemente conocer esa parte del mundo, sin la cual, sin conocer esa parte, no se sabe muy bien qué es España. Bueno, entro directamente en materia. José Pérez Adán nació en Cartagena, la muy noble y antigua ciudad de Cartagena, salida al mar Mediterráneo desde la Castilla, desde el Reino de Castilla, desde después de la Edad Media, y es catedrático acreditado en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia. Es también el coordinador de la Universidad Libre Internacional de las Américas, de la cual probablemente hablaremos más tarde. En su formación universitaria estudió en las universidades de Barcelona, Valencia y Sydney, y es licenciado en Historia por la Universidad de Valencia y máster y doctor en Sociología por la Universidad de Sydney en Australia. Tengo que decir que en Australia él vivió durante aproximadamente 10 años, que se hubiera querido quedar por razones que no vienen al caso de vivir allí por lo menos una gran temporada de su vida, pero que la emigración o la inmigración australiana es muy rígida y prefirieron carpinteros y pintores a doctores en sociología, por lo cual tuvo que retornar a la Universidad de Valencia. De todas formas, aquí salimos ganando en España y nos lo encontramos en Valencia con un doctorado en sociología
y un perfecto dominio del inglés, lo cual no está mal. Entre sus responsabilidades actuales nos encontramos con que es presidente del capítulo español de la Sociedad Mundial de Socioeconomía, es introductor en España de Amitai Irchioni, presidente del Grupo Ecológico Mediterráneo de Valencia, coordinador general de la Universidad Libre Internacional de las Américas. Quiero decir que no solamente es coordinador, sino fundador de esta universidad libre y gratuita. Es presidente de la Fundación Interamericana Ciencia y Vida, miembro del equipo directivo de la Asociación Iberoamericana de Comunitarismo, experto asesor del Consejo de Europa en materias de equidad de género, director de las colecciones de libros de pensamiento como 10 temas, textos universitarios y repensar, y miembro del equipo directivo del Instituto Valenciano de Sociología Aplicada. Es autor de más de 40 libros y 100 artículos científicos. Entre las últimas obras figuran algunas de título audaz para lo que se lleva en la sociología española. Por ejemplo, Sociología de la experiencia religiosa o Pequeña investigación sobre la caridad política. También Sociología mariana. Y luego, más dentro del genérico ámbito de la sociología, Economía y salud social, más allá del capitalismo, Pasar el testigo, filiación y paternidad en la sociedad contemporánea, y Sociología moral, que es su último libro, que yo no he podido leer por razones de distribución, porque está recién salido del horno. De todas formas, probablemente podremos hablar un poquito de él, porque ya el título es suficientemente provocativo. Bueno, vamos a empezar con este coloquio, que no debate de pesos pesados. Bueno, pesos pesados será el profesor Pérez Adán. Yo no me considero peso pesado, nada más que por razones fisiológicas. Pero vamos, empezaré primero con una pregunta genérica, haciendo alusión a una frase de Ortega que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, que es la siguiente: no sabemos lo que nos pasa y eso precisamente es lo que nos pasa. Yo le diría al profesor Pérez Adán, ¿puedes darnos algunas claves de lo que pasa o de lo que está pasando en las sociedades occidentales? Así en general. En general o en particular, como quieras. Algunas claves tuyas. Yo creo que, bueno, estamos en crisis, es lo que yo llamo la crisis final de la modernidad. Una crisis que ha hecho que los fundamentos de la modernidad, los 3 fundamentos más importantes de la modernidad, parezcan insostenibles y, por tanto, en mi opinión, cuanto antes nos la quitemos de en medio, muchísimo mejor. Es una crisis de fin de época y el problema, como en todas las crisis que se han dado en la historia en situaciones parecidas, es que no sabemos lo que vendrá después, no hay nada programado, es algo que tendremos que hacer nosotros mismos si atinamos a hacerlo. Es un periodo para una persona que se dedica a la vida académica particularmente interesante, porque nos obliga a escudriñar qué es lo que pasa y también es un poco de aventura, ¿no? Porque como no sabemos qué es lo que vendrá después, pues podemos decir lo que sea, que todo será tenido en cuenta, ¿no? Bueno, pero has hablado de 3 factores claves de la modernidad, y aquí todos no tenemos por qué saber cosas exactamente de la modernidad. Cuéntanos qué son esos 3 factores claves. Pues es una interpretación personal, ¿no? Pero yo creo que si tuviésemos que decir qué es eso de la modernidad, pues tendríamos que fijarnos en 3 contextos principales. En el contexto sociopolítico, la modernidad es el fin del antiguo régimen, el inicio de una época en la que predomina en el ámbito público el protagonismo de los nacionalismos que después se convierten en Estado. En el contexto sociocultural tenemos también
el predominio de un tipo de racionalidad determinada, que es la racionalidad científico-técnica, en prejuicio de otros tipos de racionalidad más finalistas, racionalidades que tienen en cuenta un fin. La racionalidad científico-técnica se centra en los procesos, en la forma, y no tanto en el sentido, en la finalidad. Y luego, por último, desde el punto de vista conceptual, la modernidad supone una creencia, una fe en el progreso ilimitado. El progreso ilimitado de la sociedad hacia cotas de bienestar cada vez más amplias y más altas, y que ese progreso se conseguirá ilimitadamente en la medida en que seamos capaces de dominar la naturaleza. Esos tres, a mi juicio, son los tres sostenes de la modernidad. Y ninguno de los tres se puede decir que sostiene algo hoy en día. Hay una crisis del nacionalismo. A mí me parece que el Estado nacional ha devenido en una estructura súper pesada que nos ha convertido, en el inicio de la modernidad éramos ciudadanos, ahora más bien somos súbditos. Y hay reclamos para que esto cambie. La racionalidad científica técnica nos ha llevado a un precipicio, ese precipicio que de alguna manera ha puesto fecha al fin de la modernidad. Hay personas que creen que, yo me cuento entre ellos, se puede decir que la modernidad acaba el año 1945. Es decir, acaba con la bomba atómica, la gran amenaza para la supervivencia no solo de la humanidad, sino del planeta Tierra. Otros creen que acaba en el año 1969, cuando el hombre pisa la Luna y ya después se acaban los grandes proyectos del planeta en su conjunto. En fin, sea como sea, la racionalidad científico-técnica sin propósito, sin contenido, sin sentido, nos ha llevado a un precipicio. Y por último está la idea de progreso. La idea de progreso indefinido ha chocado con esa crisis ecológica y medioambiental que tenemos ahora y que nos obliga a repensar ese progreso. O sea, las tres columnas de la modernidad, las tres grandes columnas, los tres grandes sostenes de la modernidad están ahora en crisis. Y bienvenida sea esa crisis, porque, en mi opinión, la modernidad ya no es sostenible, al menos con esa certeza y con esa fe con la que nació hace ya más de 200 años. Muy bien. Voy a seguir sobre este tema. Tú acabas de decir que la modernidad está acabando, pero que está dando paso a una época, una nueva situación que no se sabe muy bien en qué consiste. Sí. Sin embargo, un buen amigo nuestro, Jesús Ballesteros, hace ya muchos años, estableció un libro. Por cierto, ¿cómo está Jesús? ¿Está bien? Pues está muy bien. Yo Jesús lo vi hace poco y bien. Bueno, bien. Me alegro. Jesús Ballesteros es un buen amigo nuestro, catedrático de Filosofía del Derecho y una mente muy lúcida. Así es. Bueno, Ballesteros estableció en uno de sus libros, que para mí ha sido un libro muy bueno, una dialéctica entre posmodernidad como resistencia y la posmodernidad como decadencia. Sí. Es decir, él creía que después de la modernidad, siguiendo un poco la línea que nos ha marcado José Pérez Adán, venía una época no muy definida, porque llamar posmodernidad una cosa es realmente no definirla, pero que sin embargo sí que tenía algunas características propias, como era esa dialéctica, esa confrontación entre una manera resistente de ver las cosas y una manera de pensamiento débil. Sin embargo, hoy yo diría que, por lo menos no sé si estarás de acuerdo conmigo, que lo que está dominando completamente es el llamado pensamiento débil, el pensamiento decadente, que no es tan débil como se le decía, especialmente, sobre todo, con la dictadura del relativismo
y con la ideología de género que van asociadas. Entonces, esas dos ideologías forman una especie de dictadura actualmente que está dominando, por así decir, el mundo occidental, que es tanto como decir el mundo en general, porque lo que ocurre en el mundo... Perdona, sí, sigue. Sí. Pues adelante. Sí, yo no creo que... O sea, hay como... En esta época de crisis, en este fin de época, hay como una nostalgia de esa modernidad de inicio, de esa ilusión con la que nació la modernidad, ¿no? De una época nueva que nos iba a deparar una situación mejor. Yo creo que cuando ya ha pasado el siglo XX, cuando podemos mirarlo hacia atrás, no caben las nostalgias. No caben las nostalgias porque el siglo XX, desde cierto punto de vista, ha sido el siglo más desastroso en toda la historia de la humanidad. Han ocurrido en el siglo XX grandes avances desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la tecnología, pero también grandes fracasos. El fracaso más grande del siglo XX es el número de víctimas. Nunca tantas antes. Al punto que, a mi juicio, ello deslegitima la misma modernidad y debe de encerrar en el armario la nostalgia. No miremos tanto para atrás. No queramos volver a situaciones pasadas. Miremos al futuro. Un futuro que no existe. Un futuro que tenemos que hacer. Y tratemos de hacer algo mejor que lo que hemos tenido. La historia no la podemos reescribir. No se trata de rescatar cosas. Vamos a conquistar algo nuevo, un mundo mejor para todos, con una crítica, eso sí, una crítica que hay que tener muy afilada con respecto a lo que ha pasado estos últimos años. Las víctimas humanas, víctimas en guerras y, a mi juicio, víctimas sobre todo en el vientre materno. Algo que cuando nos demos cuenta y miremos en perspectiva, veremos como la época más oscura en toda la historia de la humanidad. Bueno, José, yo no sería tan pesimista porque hay también datos optimistas. Soy optimista, o sea, es necesario la crítica para ir a algo mejor. Y yo creo que podemos llegar a algo mejor. O sea, no soy en absoluto nostálgico de nada de la modernidad. Me quedo con lo bueno. Pero es que lo malo ya no se sostiene. Si no planteamos una alternativa al ecocidio, no habrá futuro. Si no planteamos una alternativa al dominio que la tecnología hace del hombre, tampoco habrá futuro. Y si no planteamos una alternativa a cómo los estados funcionan hoy en día, tampoco habrá libertad en ese futuro. Entonces, con calma, sin revolución, con calma, parémonos a pensar. Antiguamente, a mí me gusta mucho el cine y en mi época en la que me gustaban las películas del oeste, pues me alegraba pues esa imagen, ¿no?, de la salida de las caravanas al oeste, ¿no? La gente se iba a otra tierra. Salían. Ahora no se puede salir. Ya estamos en todos lados. Pero de la modernidad podemos irnos sin movernos del sitio. De todas esas lacras que existen a nuestro alrededor, podemos salir simplemente con nuestro propósito de vivir de otra manera. Esa es para mí la esperanza que tengo para un futuro mejor. Una esperanza que se fundamenta en el diálogo, en la ilustración. He vuelto a leer recientemente la obra de Erasmo, Elogio de la locura, que no sé por qué se tradujo así, yo creo que más bien es Elogio de la necedad,
pero hay demasiada necedad en nuestro tiempo, poca ilustración, poca sabiduría. Bien, a ver qué pasa. Bueno, yo no pensaría tanto en el futuro, seguramente por razón de edad, Bueno, sino ¿tienes hijos? en el presente. El futuro de tus hijos. Exacto, en el futuro de mis hijos, sino en el presente. En el presente, por ejemplo, vemos que la humanidad entera, está siendo modelada por la basura que a través de los medios de comunicación invade los hogares y también desde los teléfonos móviles. Ya sé que tú no tienes móvil. Mira, yo no tengo Sí, móvil sí. y tampoco televisión. No veo la televisión desde hace... No ves la televisión. Ya, bien, eso está bien, pero eso te impide estar en el presente, en algún tipo de presente, ¿eh? No, yo tengo mis presentes, los elijo yo. Eso de ponerse delante de un aparato a ver qué te echan, me parece tan anti-intelectual, tan un poquitín esclavista, como dejarse dominar, ¿no? O sea, ¿quién ha seleccionado esa noticia? ¿Quién me la cuenta? Yo prefiero seleccionar mis fuentes y tenemos al abasto libros, muchos, y tenemos esto a través del cual nos estamos comunicando para mantenernos informados y mantenernos informados con conocimiento de causa, pero con criterio que elaboremos nosotros mismos, no con el criterio que elaboran otras personas. La dictadura del relativismo, muy bien. La dictadura que a mí más me duele ahora mismo es la dictadura de la comunicación. La dictadura de los medios de comunicación. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, como no sé si lo has seguido, pero yo me quedé profundamente asombrado, por no decir otra palabra, de ver cómo los medios de comunicación, las cuatro emisoras de televisión más importantes de Estados Unidos, eran capaces de cortar a la vez el discurso de un presidente de los Estados Unidos. Y establecer, juntamente con los medios, con el capitalismo que se llama inclusivo de Silicon Valley, de establecer una censura universal. De tal manera que, independientemente del personaje, resulta que la palabra fraude electoral, por ejemplo, que se ha producido en Estados Unidos de una manera masiva para echar al anterior presidente de los Estados Unidos, no se podía pronunciar en los medios más modernos de comunicación social, porque te cortaban. Eso es algo tremendo. Hay un tema de poder, ¿no? El poder es un tema interesantísimo. Yo me he dedicado como tú a la ciencia política desde el punto de vista de la sociología durante mucho tiempo y bueno, sabes mis creencias políticas, yo soy más bien antipolítico. Yo creo que le damos demasiada importancia a la política. Tiene su importancia, pero no tiene tanta importancia como creo que nosotros le damos ahora. Y desde el punto de vista de la crisis que yo no diría que estamos padeciendo, porque yo lo miro con esperanza en el sentido de que la crisis de la que estamos gozando, porque ya era hora de que la modernidad se acabase, más importante que la política es la cultura. Y has mencionado la cultura del pensamiento único, has mencionado... Es una cultura que, a mi juicio, le falta altura. Una altura que culturas anteriores han tenido y que ahora no hay. Le falta excelencia. Y eso es, creo, entre otras razones, una consecuencia de la falta de calidad de nuestras instituciones universitarias. La universidad, si yo soy algo, soy universitario, si yo tengo experiencia de algo, es de universidades en muchos países. La calidad de lo que se hace en las universidades ha bajado mucho en la segunda mitad del siglo XX y muchísimo más aún en lo que llevamos de siglo XXI. Hay poca creatividad, hay poca innovación, hay muy poca pluralidad y lo más terrible
hay miedo. Miedo a disentir. Algo que en una universidad de las antiguas, pues difícilmente se podría uno imaginar que hubiese. Bien, la cultura, a mi juicio, es el tema que debe de centrar el debate sobre qué es lo que va a venir ahora, cuál es el futuro que nos espera. Y en esa cultura, vamos, el tema de esta conversación habíamos puesto religiosidad, y en esa cultura tiene muchísimo que ver la religión. Las culturas humanas están impregnadas de contenido religioso. Es un tema que hay que investigar, que hay que estudiar y al que yo me he dedicado últimamente y pienso dedicarme un poco más en el futuro. Bueno, bien, has tocado un tema importantísimo. Vamos a ver, y yo te preguntaría, ¿por qué los cristianos hemos ejercido hasta ahora de manera insuficiente, creo yo, nuestra responsabilidad en la construcción de la sociedad que viene, de futuro? Esa es mi opinión. Mira, los cristianos lo que tenemos que hacer es intentar ser santos. Nuestro paraíso está en el otro mundo, está en la eternidad. Y en la medida en que intentemos ser santos, daremos testimonio de virtud. Y en la medida en que demos testimonio de virtud, mejoraremos el mundo. No hay recetas políticas de cristianismo. Yo no creo en el cristianismo político. El cristianismo es una religión de santidad, para ser santos. Ahí es donde este discurso puede parecer novedoso y puede, ahí va, ¿qué está diciendo José Pérez Adán aquí, no? Pues bueno, estoy diciendo cosas que se han dicho a lo largo de todos los siglos. Es, vamos, por no hacer referencia al último documento del Papa sobre Dante y la Divina Comedia, es la fe lo que ha hecho las culturas que han valido la pena a lo largo de la historia de la humanidad. Y la cultura, no es extrañar que la cultura más grande, la cultura más alta, la cultura más excelsa, beba de fuentes cristianas. Si esa cultura ahora mismo no da la talla, que no la da, es porque quizá los cristianos no nos hemos comprometido con nuestra fe como deberíamos de haberlo hecho. Y no me refiero a nosotros, me refiero a todos los cristianos. Me refiero a esos que dicen representar la Iglesia. ¿Cuáles son las producciones de altura, de gran altura intelectual que han producido los cristianos últimamente, comparado con lo que produjeron siglos atrás? Ahí es donde estamos fallando. Y estamos fallando porque quizá estamos poniendo demasiado énfasis en el poder y no suficiente énfasis en el saber, siendo y sabiendo que lo más importante no es saber más, sino ser mejor. Muy bien, vale, me gusta, pero me quedo con la duda, hoy en España, ahora, sí. ¿Cuál debería de ser el papel de un intelectual que profese la fe católica? ¿Tiene que salir en los medios de comunicación? No. ¿Sale mucho, sale poco? ¿Qué hay que hacer? Pues un fenómeno interesante que se produjo hace años y que esta semana pasada se ha vuelto a producir, ¿no? El intelectual cristiano, lo primero que debe de ser es coherente. Debe de ser coherente y debe de estar dispuesto a dimitir. Eso que se lleva tan poco ahora, la dimisión, ¿no? En los próximos tiempos se planteará esto más crudamente, cuando esté más o menos claro, pero la semana pasada, hace poco tiempo, la semana pasada no, ayer se aprobó en el Senado, se aprobó en el Parlamento, o ayer se firmó y la semana pasada pasó por el Parlamento, la ley de la eutanasia. La ley de la eutanasia, en la medida en que en el futuro configure una obligación
estructural para todo el país de cumplir con esa ley, yo pongo en duda que la conciencia de muchos cristianos permita a esos cristianos desempeñar cargos de responsabilidad en ese Estado. Aquí hemos visto que se ha aprobado una cosa que es cataclísmica y ha habido algunas voces, incluso dentro de la Iglesia, que han dicho algo. Pero también se han dicho muchas otras cosas que no tienen nada que ver en importancia con lo que acaba de pasar. Por ejemplo, yo me planteo, gracias a Dios, ya no soy funcionario, soy pensionista. Pero de igual manera que yo me planteé la posibilidad de dimitir como funcionario cuando se aprobó la despenalización del aborto, ahora me plantearía la posibilidad de dimitir, si lo fuese funcionario, cuando se ha aprobado la ley de la eutanasia, en la medida en que esa ley tenga un componente obligatorio y que se sostenga con los impuestos que yo pago. ¿Hasta qué punto yo estaría con mis impuestos, con mi función gubernamental, colaborando al mal? A un mal horrible, a un mal de sangre, a un crimen. ¿Cómo es que nadie se ha planteado esto? Seguro se lo han planteado, seguro. Pero ¿cómo es que esto no está en el debate? No diría en el debate público, pero al menos en el debate entre los cristianos, en la Iglesia. ¿Nos damos cuenta? Pregunto yo, ¿nos damos cuenta de lo que está pasando? Es que el mal, o sea, el problema no está fuera de nosotros. El problema no es que el mundo se ha ido de Dios. El problema es yo me estoy yendo de Dios. Yo me estoy dejando llevar. Yo estoy dejando de ser un testigo de mi fe para convertirme en cómplice de un Estado. Un Estado ilegítimo en la medida en que es un Estado asesino. Esto que estoy diciendo puede a alguno decirle, bueno, este hombre se ha vuelto loco, ¿no? Este hombre, ¿qué dice, no? No, lo que digo lo creo de verdad. Es algo que tenemos que plantearnos. Como intelectuales, como académicos, no es un tema que podamos eludir, porque de la misma manera que toca a toda la sociedad en su conjunto, nos toca a nosotros en concreto. ¿Yo puedo al final acabar siendo cómplice de estos crímenes? Indirectamente, pero cómplice. No queriéndolo, pero cómplice. Bueno, es un tema muy gordo. Es un tema de base. Es un tema profundo. Es un tema que hay que discutir. No hemos llegado a ninguna conclusión. Pero, oiga, que estemos dedicando más tiempo a otras cosas que a esto. Estamos dedicando tiempo a banalidades que no se reflejan en compromisos de vida. Y sin embargo, esto que, a mi juicio, puede marcar el futuro de vida de una persona que entra a trabajar para el Estado, no merece un debate público. ¿No merece que se tomen en consideración las diferentes posturas? Decíamos antes, no podemos salir en caravanas hacia una tierra ignota. No existen ya esas tierras. No existen esos lugares. Además, no creo que sea bueno escaparse a un sitio seguro, entre comillas, intelectualmente hablando, culturalmente hablando. No. Hay que irse, pero sin moverse del sitio. Hay que dejar de ser un súbdito para volver a ser un ciudadano. Hay que dejar de estar en el rebaño para ser capaz
de elaborar propuestas personales críticas. Hace falta asumir el riesgo de la coherencia para no dejarse llevar por la corriente. ¿No se oyen las voces de los intelectuales católicos? Bueno, a muchos nos está llevando la corriente, a otros no. No sé si me... No. Lo que ocurre, querido amigo, es que lo que no existe en los medios de comunicación Sí. no existe en la realidad. Y entonces, si tú estás en tu despacho... También eso del ejerciendo chiste una... de Mingote, ¿no? ¿Te acuerdas del chiste ese de Mingote? Sí. Solo mientes cuando te descubren. Pues no te descubran, dices la verdad, ¿no? Entonces, Sí. No, pero si lo que vamos a pasa ver. en los medios de comunicación, tú tienes razón, sí. Claro, y no estamos, es decir, vamos a ver, por una parte no estamos en los medios de comunicación porque hemos dejado, o sea, por las circunstancias que sean, hoy todos los medios de comunicación, y me refiero a España, pero en general en el mundo, están en manos de unas corrientes, digamos, de izquierdas, cristófobas en muchos casos, Sí. y secularizadas totalmente, secularizadoras totalmente. Entonces, es decir, sin embargo, yo me acuerdo de aquella frase evangélica que dice que decía Cristo, que éramos como ovejas sin pastor. Es decir, los cristianos, en el fondo somos un rebaño, tampoco el cristiano medio, en fin, yo cuando voy a misa me encuentro con gente, digamos, como decía San Pablo, gente del montón, gente vulgar, gente que no, el cristiano medio español y del mundo no es un intelectual. Entonces necesitamos pastores que nos iluminen y que salgan en los medios de comunicación. Pero ni tenemos ya los medios de comunicación. Un momento. Pastores. Un momento. No. Vamos a ver. Ahí hay una serie de cosas que de lo que has dicho que me gustaría matizar. Vale. En primer lugar, no creo, los medios de comunicación tienen un discurso de pensamiento único, pero no es malo que ese pensamiento único sea de izquierdas. No es malo. Si ese pensamiento único fuese de derechas, sería lo mismo, o quizá peor. No, yo no me identifico con el cristiano no puede identificarse, por ejemplo, con el capitalismo. A mi juicio, no puede identificarse. Es una de las cosas que, o sea, no es algo que va contra la pobreza evangélica, la pobreza positiva, ¿no? El ansia de beneficio no es algo que deba de estar en el horizonte cristiano más que como una consecuencia del ansia de servicio. O sea, dejémonos de historias. Deseemos ser santos. No contemporicemos con otras cosas. Y hay santos de izquierda y hay santos de derecha. Y de la misma manera hay demonios en un lado y demonios en otro. Estemos donde estemos, derecha o izquierda, tratemos de ser santos. Y luego, una atmósfera de secularización, es un tema interesantísimo, la secularización. ¿Qué queremos decir con eso, no? Yo me considero secular y en algunos escritos me he denominado como anticlerical. Pero no es cuestión de el rechazo que un sector ha hecho a la religión, porque ese sector también es religioso. El laicismo, hoy en día, el laicismo cristófobo que tú has mencionado, el laicismo anticristiano que tú has mencionado, es también un laicismo religioso. El laicismo es una religión, con un credo que impone a sus súbditos también. Es una creencia, porque no es una verdad científicamente demostrada. Y estamos aquí, unas creencias y otras creencias. Estupendo. Hablemos de creencias, dialoguemos. Vamos a ver cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Tratemos de
pero primero nos las tenemos que creer. Si yo me creo mis creencias cristianas me las creo, y no trato de ser santo, lo que estoy diciendo es que no me las creo. En el fondo, no me las creo. Si tengo creencias, bueno, lo mismo podría decir de las anticristianas y de cualquier otro tipo de creencia. Pero yo me fijo en lo mío. Yo me fijo en nosotros, los cristianos, yo como cristiano. Yo tengo que creerme de verdad mi fe cristiana. Fe que para mí resulta obvia. Pienso que el ateo es una persona irracional. Lo pienso. De verdad. Y lo he puesto por escrito. Lo más racional del mundo es creer en Dios. Además, es lo más natural y normal. El 90% de la humanidad cree en Dios. La gente que no cree en Dios es un síntoma, tiene un síntoma de extrañeza. Aunque en la mayoría de ellos dicen que no creen en Dios, pero creen en Dios. En su Dios, no vaya usted a saber cuál es, ¿no? Pero son temas que me he encontrado también en debates, el tema este del conspiranoico, ¿no? La persona que ve conspiraciones por todos lados, ¿no? Esto es una conspiración y los culpables son... Vamos a ver. Desde el momento de la creación del ser humano, se crea también un conspirador, que es el príncipe de este mundo. La conspiración existe, tenemos que vivir con ella. Lo importante no es derrotar al demonio. Lo importante es ser santo. Eso es lo importante. La salvación. Lucharemos contra el demonio en nuestro interior. Defenderemos también a los demás que emprendan esa lucha. Les ayudaremos. Pero la mejor manera que tengo yo ahora mismo de ayudarme a mí y ayudar también a esa gente es sabiendo más y siendo mejor. No luchando contra nadie, sabiendo más y siendo mejor. Y eso es cultura, y eso es cristiandad, y eso es fe. No soy partidario de emprender una militancia política más para defender a aquellos que quieren dejar de ser súbditos como yo quiero dejar de ser súbdito. Bueno, vamos a ver, acabas de decir algo fuerte, que es que la fe, el ateísmo, o el ateo, vamos a ver, sí, tiene un componente de irracionalidad. Sí, sí, sí. Y eso significa, que yo te he leído por algún lado, que hay una base social para la fe. Sí, por supuesto. Pues explícalo, porque yo creía que la fe era un don gratuito y ahora resulta que tiene hasta bases sociales. Sí, 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 sí. Sí. Toda la fe es un don gratuito, o sea, pero el conocimiento, saber la existencia de Dios, eso es racional. O sea, hay argumentos racionales para mostrar la existencia de Dios. Luego, creer todo lo que ha dicho Dios, eso es otra cosa. Que Dios existe, a mí me parece que es nítido racional y puede demostrarse racionalmente. ¿Que existe la vida eterna? Pues no. Ahí tiene que tener uno fe. Pero la existencia de Dios a mí me parece... Vamos, le he dedicado varios libros a eso. En Sociología de la Experiencia Religiosa, en La Razón Social de la Fe, ahí hablo del tema. Y también, de alguna manera, aconsejo que se parta de ahí para conocer más. Es una de las cosas que muestro en este libro, es la sociología moral, ¿no? Me parece, vamos, y además que cuando me he puesto a debatir con alguien sobre esto, al final casi siempre estamos de acuerdo. Es decir, Dios existe. Otra cosa es que estemos de acuerdo en qué es lo que Dios quiere para nosotros. Eso ahí ya es distinto, ¿no?
Pero alguien que me diga, la inexistencia de Dios no se puede demostrar, la existencia de Dios sí. Y hay que partir de ahí. O sea, me parece que, además, creo que casi todos partimos de ahí. Eso es algo, cuando te pones a hablar en privado con gente, pues es algo que sale, ¿no? O sea, sí, debe haber, ¿no? Además, todo nuestro mecanismo, vamos, tú has hecho derecho y esto lo sabes, todo nuestro mecanismo de convicciones sociales se basa en la creencia. O sea, yo me creo lo que tú dices. Oye, en un juicio, ¿no? Un testigo viene y dice, yo he visto a fulanito matar a menganito. Viene otro y dice, yo también he visto a fulanito matar a menganito. No se diga más, es suficiente para condenarle. Nos lo creemos. O sea, ¿cuántas personas han tenido esa experiencia interior y a veces exterior de la existencia de Dios? ¿Por qué no te lo crees? Pues porque no quieres creértelo. Porque tienes un prejuicio. Pero de la misma manera que te crees el testimonio de otro, que en otra cosa, créetelo también en esto. O sea, si nosotros no tenemos creencia, si nosotros no nos creemos las experiencias ajenas para profundizar y ahondar en nuestros conocimientos, pues nosotros desarrollamos una conducta patológica asocial y no es lo que hay, ¿no? O sea, socialmente, o sea, la sociedad, el que nos creamos unos a otros, el que veamos que la mayoría de la gente cree en Dios, que muchas personas han tenido experiencias, además algunas experiencias muy fuertes sobre ello, pues nos debe de llevar a decir, oye, pues mira, Dios existe. Sí, eso es. Por eso, quien diga que Dios no existe, a mí me parece realmente irracional. No le doy ningún valor, ¿no? Por muy inteligente que sea esa persona. O sea, o está mintiendo o es tonto. Oye, yo estoy encantado del debate, pero hay que dejar paso probablemente a gente y si no, seguimos. Te voy a leer 2 líneas. Lo digo porque Ortega y Gasset, con el que he empezado, voy a acabar un poco con él. En el año 1926, de alguna manera te daba la razón al hablar. Fue un gran especialista en hablar de la crisis de la modernidad y del cambio de época. Sí. Él llegó a decir que él no era nada moderno y muy siglo XX. Entonces, hay un artículo suyo que yo leí y me quedé admirado porque Ortega tuvo sus problemas con el catolicismo y la creencia y tal y cual. Pero tiene un artículo que hace poco lo volvió a recuperar el teólogo Olegario González de Cardenal, que a mí me parece un hombre importante en la teología española, y el artículo se llama Dios a la vista. Y dice 2 líneas lo siguiente. Hay épocas de odium fidei y de gran fuga de lo divino, pero que súbitamente dan lugar a la emergencia a sotavento del acantilado de la divinidad y procede a gritar desde la cofa del navío, Dios a la vista. Y yo digo, ¿existen razones para la esperanza? Estamos en tiempos escatológicos. Alguien piensa que con el acuerdo con el Apocalipsis estamos ya al fin de los tiempos. O de, como dice un autor que acaba de salir, que es Reno, que se llama El regreso de los dioses fuertes. Es decir, patria, Dios, patria y familia, diría yo, de alguna manera. No nacionalismo, sino patria y familia, de padre. Por eso, bien, pues querría de ofrecerte esto como conclusión para que veamos que lo que estás diciendo no es nada irracional, sino que incluso lo podemos apoyar. Por lo menos yo he encontrado apoyo en una figura tan curiosa como Ortega y Gasset, el Ortega de principios del siglo XX. Bueno, si quieres, no sé, Jesús, que tú estás por ahí, sí. Si quieres, o seguimos. Estamos muy bien, porque aparte de que todavía nos llevamos 1 hora, de momento no hay ninguna pregunta. Yo creo que es porque la gente está abrumada de ver el nivel y la categoría de los intervinientes
y no se consideran con capacidad suficiente para intervenir sin incurrir en comparaciones. Así que si os parece y queréis continuar un rato, no, tenemos, Jesús, el problema, yo aquí digo que esto es como un partido de tenis. Si te mandan un buen saque, pues tú puedes devolver. Si el saque no es bueno, pues se queda en la red, la devolución. Bueno, pues nada, profesor Pérez Adán. Sí. Oye, Eduardo, te agradezco mucho lo que acabas de decir, porque no lo había apuntado, ¿no? Lo de Dios a la vista. Sí, pues hay un artículo de Olegario. Bueno, lo voy a seguir. Un artículo del propio Ortega. ¿Sí? Me parece interesantísimo. Yo también pienso que el futuro, o sea, lo realmente interesante, o sea, es esa cuestión que se decía de las elecciones americanas, ¿no? Es la economía, estúpido. Cuando tú pongas propuestas que agraden a los bolsillos de la gente, tú serás votado. O sea, funciona. Ponte programas eslóganes que te digan, hagan creer a la gente que la economía va a ir mejor Pues bien, yo creo que es la religión, estúpido, en el sentido de que el futuro que queremos que sea mejor, la cultura que venga, que queremos que sea mejor, tendrá un componente religioso que hemos de saber argumentar y de explicar en el contexto del tiempo en el que nosotros estamos ahora. Ese es el reto de la intelectualidad católica cristiana en este momento. Dar una visibilidad a esa esperanza de un mundo mejor, trayendo a colación lo que nos parece que también es lo mejor para nosotros. En el sentido, está el libro tan estupendo, ¿no?, de Javier Gomá, ¿no?, en la tetralogía de la ejemplaridad, ¿no? Seamos ejemplares, propongamos con nuestra vida la ejemplaridad y tendremos una sociedad ejemplar. No es cuestión tanto de pensar cómo podemos argumentar un credo político para tomar el poder y desde el poder, oiga usted, dejemos al poder. El poder es tremendo. El poder es como se llamaba antes la kriptonita, ¿no? Eso que a Superman le hacía perder todo sentido de la realidad, ¿no? Pues el poder es como una droga que te incapacita para las cosas buenas. Hay que estar desprendidos de ese afán de dominio con el que demasiada gente va por la vida. Contra el dominio, servicio. Contra la ambición de poder, la ambición de servir. Y no se puede ser santo, no se puede aspirar a ser santo aspirando también a dominar a los demás. No, de acuerdo. Oye, otro de tus grandes temas es la familia. Sí, Ay, nos habíamos olvidado de ese tema, tú. Sí, yo tengo aquí muchos temas tuyos. Y además, con esta bibliografía tan amplia que tienes, pues podríamos seguir hablando hasta casi el infinito. Mira, yo tengo aquí un libro que no he leído, lo he ojeado simplemente, de una autora norteamericana, creo que es Mary Eberstadt, que dice cómo el mundo occidental perdió realmente a Dios. Y la tesis de esta señora es que realmente no es que primero vino la irreligiosidad y luego se hundió la familia, sino que fue al revés. Sí. El hundimiento, la crisis de la familia ha dado lugar a que Dios se haya perdido para Occidente. Tú que hablas de la familia, háblanos algo, porque además hay otra pregunta encadenada con esta. Es que creo haberte leído por algún lado que tú no distingues entre familias buenas y familias malas, pero para ti todo es familia, si no te he entendido mal, y no la familia natural y otras uniones más o menos legales, más o menos civiles. Bueno, estos son dos temas encadenados de los cuales te quería preguntar. Mira, hay un asunto ahí que has mencionado,
la crisis de la religiosidad, ¿no? Que nos hemos olvidado de Dios. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esa tesis. Y de hecho argumento que lo que realmente se ha producido desde el punto de vista religioso en nuestras sociedades es una polarización, mediante la cual los que creen, creen más y los que no creen más. Y esa polarización ha ido acompañada de un surgimiento de algo nuevo, que es el religamiento. Al mismo tiempo que se ha dado la secularización en estos últimos años, se ha dado y se da también el religamiento, que muchas personas vuelven a Dios, encuentran a Dios, buscan sentido y en esa búsqueda encuentran un compromiso religioso que alumbra el resto de sus vidas, ¿no? El religamiento es un hecho sociológicamente comprobado y se da. Se da, en España lo hemos estudiado y habría que tenerlo en cuenta. La secularización no es toda la historia, además de secularización hay también religamiento. Y luego el tema de la familia, efectivamente, ¿no? La familia la fe, como otras muchas cosas, tienen un componente diacrónico, ¿no? Que nuestra sociedad, con su afán de accionar el presentismo, la horizontalidad, nos ha hecho a todos vivir en el presente, un presente exigente, un presente de prisas, un presente efímero, pero esa sincronía ha puesto como en un armario oculto por ahí arriba la diacronía. Nosotros los seres humanos somos seres diacrónicos. Nosotros somos sociales antes de ser individuales. No nacemos y después decidimos que vivimos en sociedad, sino que nacemos porque la sociedad nos precede. Somos sociales de nacimiento. Y esa impronta social que nos hace humanos está en la familia. Lo que es común a todos nosotros es que tenemos padres, que somos hijos. Todos los humanos, todos los seres humanos somos hijos. Porque incluso en mi disciplina, en la sociología, a la filiación y a la paternalidad se le está prestando tan poca atención. Todo es sincronía, todo es momentáneo. Es como un auge artificialmente falsa autonomía, ¿no? Nosotros somos, por ser seres diacrónicos, somos dependientes antes de ser autónomos. Todo eso está en la familia. Todo eso es la familia. La familia es el universo en el que se concretan las dependencias. Es el universo por el que pasa la diacronía. Es el caballo de la historia, que no la hacen los estados, los gobiernos, las gestas, las batallas, las guerras. Es una historia fundamentalmente doméstica. Nuestras relaciones próximas. El igualitarismo nos ha hecho olvidar que hay propios y extraños. Y que no existe el derecho de que el padre de otro me ame a mí como ese padre ama a su hijo. No existe ese derecho. No todos en ese sentido somos iguales, porque pertenecemos a familias distintas. Lo que es igual en todos nosotros es nuestra familiaridad, nuestra condición de hijos, eso sí. Pero el punto de partida es distinto. Está en nuestra familia. Cuando nos olvidamos de eso, nos olvidamos de muchísimas cosas. Y la familia que yo defiendo no la llamo familia natural, no la llamo familia tradicional, aunque puede ser tradicional, de la misma manera que puede ser moderna. Para mí la familia óptima es la familia funcional. Bueno, eso lo tengo escrito en un librito que se llama Repensar la familia y Sociología de la familia. Pero, en fin, se puede hablar de familias mejores y de familias peores, pero siempre a posteriori.
sea, el problema que tenemos los sociólogos cuando nos podemos a medir es que caemos en las redes de los politólogos y de los políticos que quieren que esas mediciones sean útiles ya. Y las mediciones que nosotros hacemos sirven solo para el después. Si nosotros, y esto viene también a cuenta de la santidad, ¿no? Si nosotros somos santos o no, no lo podemos decir ahora. Alguien lo dirá después de nuestra muerte. Pues hasta que no pase un tiempo no se podrá decir qué tipo de familia o qué composición familiar es mejor que otra. Se pueden intuir los problemas. Por eso yo defiendo la familia funcional, la que funciona de cara a la diacronía, al bienestar de los hijos, en fin, ese tipo. Bien, son cosas interesantes que a mi juicio, sobre estas cosas se habla poco, ¿no? Incluso en los ámbitos académicos. Ahora, cuando vas a una librería de novedades en ciencias sociales, ayer estuve en una, pues los libros de género, pues es toda una estantería llena de libros. O sea, hay una bibliografía como una exuberancia espectacular, ¿no?, sobre el tema del género, ¿no? En cambio, sobre la familia, pues no hay casi nada. Sobre la sociología de la cultura, pues no hay casi nada. Es todo como demasiado presente, como si nosotros, qué aberración, como si nosotros, los intelectuales, tuviésemos que seguir la senda de unos donnadies que hacen y trabajan los medios de comunicación, como si ellos fuesen los que tienen el monopolio de las preguntas. Oiga usted, no, yo estoy en la realidad y a lo mejor no en su realidad virtual, no en la realidad que usted me quiere imponer, sino en la mía. Y a esa realidad es a la que yo tengo que responder. Mi realidad más próxima es la familiar, indudablemente. Oye, has hablado del género, sí, y yo te diría lo siguiente: el género siempre, aparte de ser una cuestión gramatical, era una categoría del orden sociológico, de la ciencia sociológica, de la ciencia social, para ser más exacto. Pero sin embargo, desde hace, en España y en Estados Unidos, posiblemente mucho antes, varios años antes, la palabra género ha sido ideologizada por las corrientes LGTBI, y entonces lo que ocurre con el género hoy es que es una cuestión antifamilia. Hoy, a través del género, se quiere uno cargar a la familia que tú llamas funcional. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, en la facultad de Sociología, el género es ideología de género. ¿Hasta dónde? ¿Cómo es posible que una ideología se convierta en una ciencia en una facultad universitaria? Yo nunca lo entendí. Bueno, pero ahí está. La respuesta que doy es por ignorancia. Es una ignorancia, en muchos casos, querida, ¿no? Yo he trabajado un poquitín el tema. O sea, para mí no es lo mismo sexo que género, pero cuando yo en determinados ambientes he dicho que el género se puede cambiar, la gente se ha escandalizado. Y es porque no distinguen tampoco en su cabeza entre sexo y género. Nosotros los sociólogos, efectivamente, hemos saltado del género pues desde el principio, y hemos dado género a las empresas. Y hemos hablado de virtudes femeninas y de virtudes masculinas. Y claro, cuando ahora dicen que el género se puede elegir, las personas pueden elegir su género, pues por supuesto que lo puedes elegir. Yo puedo decantarme e intentar adquirir virtudes femeninas, como de hecho lo estoy haciendo. En la historia nos ha deparado las virtudes, en este sentido, el calificativo de femenino y masculino no es un calificativo fijo, sino que son virtudes que van cambiando, pero que nosotros hemos heredado esa tipología de virtudes femeninas al referirse a la comprensión,
a referirse al servicio, al referirse a la empatía, y de virtudes masculinas, pues como la competitividad malentendida, el afán de beneficio, la realización fuera del hogar. A mí me parece en ese sentido que las virtudes femeninas son muy superiores hoy en día, más necesarias que las virtudes masculinas. Pero eso es una manera de hablar de género. Y tampoco creo, vamos, yo tuve la suerte cuando tú has dicho que nací en Cartagena, yo fui a un colegio de padres franciscanos y tuve un franciscano sabio que me explicaba lengua y aprendí en ese colegio que los géneros gramaticales en castellano no son 3, sino masculino, femenino, neutro, común, epiceno y ambiguo. Son 6. Claro, cuando uno confunde las palabras de género masculino o femenino con las palabras que contextualmente tienen un género común, pues entonces dice, esto hay que cambiarlo. Pero es por ignorancia, porque no han aprendido la gramática bien. Efectivamente, bien, ballena. Ballena es una palabra de género, pues depende del contexto. Hay ballenas macho y ballenas hembra. Una palabra de género común. O sea, es un tema, la distinción entre género y sexo hay que tenerla de antes. El sexo es algo biológico. Cada una de nuestras células, de mi poco pelo, ya dicen qué sexo tengo yo. Es algo que no se puede cambiar. Pero el género, desde el punto de vista cultural, pues yo creo que sí. El Santo Padre, el Papa Francisco, ha dicho que la Iglesia es femenina. Por supuesto. Porque las virtudes de la caridad y la imagen de la Virgen María, pues conforman, según la trayectoria cultural de la que venimos, como un paradigma virtuoso femenino. Hemos de ser más comprensivos, practicar la caridad, todas esas cosas, ¿no? Eso no quiere decir que lo masculino no sea necesario. Ahí hay también otra cosa con la que yo me he enfrentado algunas veces, y es cuando me he encontrado gente que dice que forzosamente los cristianos somos pacifistas. No, señor. Somos pacíficos, pero no pacifistas. No iniciamos la violencia, pero por caridad tenemos el deber de usar la fuerza para impedir que un hermano nuestro sea masacrado por un asesino. O sea que manejemos bien las palabras, instruyámonos, sepamos de lo que hablamos para poder entendernos. Y eso creo que es lo que nos falta hoy en día. Nos falta elevar el nivel cultural. Si tenemos todo el día enchufada la televisión, no lo conseguiremos. Incluso si la tenemos enchufada, aunque solo sea un día a la semana. O sea, yo soy partidario de no solamente de apagarla, sino de tirarla de la casa, echarla fuera. Que además no tenemos tiempo. Y a quien me dice, oiga usted, pero ¿cómo puede usted vivir sin móvil? Mira, tú has dicho al principio a lo que yo me dedico. Muchas cosas, ¿no? Pues yo no tengo móvil, no lo necesito. Si tuviese móvil no podría hacer las cosas que hago. Porque quiero yo decidir cómo uso mi tiempo. Y tengo mis prioridades. Y bueno, y tengo que hacer muchas cosas, tengo que leer, no puedo no estar al día. Bien, son cosas que no sé si, vamos, quizá estoy demasiado, vamos, no quisiera ni siquiera, no quiero ponerme como ejemplo ni nada. Yo me pongo como ejemplo ante mí mismo. Esas son las exigencias que mi conciencia me plantea. A otra persona sus exigencias le plantearán otras cosas, ¿no? Y no estoy diciendo cómo tienen que hacer los demás las cosas o qué es lo que tienen que pensar, pero sí qué es lo que yo tengo que pensar y cuáles son los inconvenientes que tengo para cumplir ese propósito devenidos de gente a mi alrededor que intenta imponerme lo que yo debo de hacer. No, oye, un inciso, perdón, un inciso bonito y dedicado a ti.
una buena amiga nuestra que nos está escuchando dice que hoy es el día de la patrona de Cartagena, de la Virgen de la Caridad. Así es. Así es. Beatriz se llama y es un gesto muy bonito dedicado a ti. Pues aprovecho con vuestro permiso la interrupción para deciros que ya tengo algunas preguntas pendientes. Estupendo. No tengo prisa por mi parte, pero si os parece, por cortesía, vamos a ir dando ya paso. Si quieres acabar de alguna manera, Eduardo, y luego ya doy paso a las preguntas que hay pendientes, o si prefieres reservarte para despedir a nuestro invitado cuando acaben estas preguntas. No, yo ya incluso me había acabado con la fase de Ortega, o sea que... Muy bien. Pues, o sea que la continuación ha sido una continuación un poco improvisada. Bueno, da el paso a los amigos que nos quieren... El primero que ha solicitado hacer una pregunta es nuestro amigo Ricardo Rico, al que le ruego que active su cámara, active su micrófono... Para que te vean la cara. Y diga lo que tenga que decir si se atreve. Así que, Ricardo, te emplazo a que tomes la palabra y preguntes lo que de alguna forma has venido adelantando casi por escrito. Si no estás preparado, pues daría paso al segundo mientras tú preparas eso, lo que tú me digas. Ya estás aquí. No. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Lo que no se te ve. Hola. No se te ve. Vale. Se te oye solo. No importa. No merece la pena. Bueno, en cualquier caso, gracias por esta brillante conferencia. Y yo solamente, tengo muchas dudas, pero como solamente me puedo ceñir a una, creo recordar, y si no es así me corrige, que he hablado de que el cristianismo y el capitalismo pues, son como el agua y el aceite, no como el agua y la sal, como dijo la ministra, sino como el agua y el aceite, ¿no? Entonces yo tengo ahí, yo me considero un cristiano de base, pero cierto, soy un profundamente admirador del capitalismo. Y porque creo, estaba buscando una cita de Adam Smith sobre el egoísmo del carnicero y el panadero, en dar lo mejor de sí mismos por su propio egoísmo para dar un beneficio al semejante. Yo lo que sí que reafirmo, porque es así, que el capitalismo ha sacado de la ingente pobreza a la humanidad y la historia así lo demuestra. Entonces, me ha sorprendido que haya dicho eso, porque yo soy profundamente un hombre con ideas de convicciones liberales y que creo que el capitalismo verdaderamente es la fórmula ideal para la humanidad y es perfectamente complementario con ser un buen cristiano. Eso es lo que veo yo. Bien. No sé si... Sí. Eso es lo que... La reflexión, a modo de pregunta, era una reflexión mía. Sí. Y gracias, Gracias a ti, Ricardo, te lo agradezco. Es una oportunidad para explicar. Yo creo que nadie ha conseguido acertadamente definir qué es el capitalismo. Y claro, cuando hablamos así, pues si no estamos de acuerdo en qué es lo que estamos pensando cuando pronunciamos la palabra capitalismo, pues es muy difícil entenderse. Yo creo que el capitalismo, uno de los fundamentos, quizá el principal del capitalismo, tal y como su práctica denota, y así lo dice su nombre, es la primacía del capital sobre el trabajo. Y pienso que eso que se ha dado en llamar el pensamiento social cristiano o el pensamiento social de la Iglesia, lo que afirma es justo lo contrario, la primacía del trabajo sobre el capital. Bien es cierto que hay ahí unas... En fin, cuando uno dice, pues yo estoy en contra del capitalismo, entonces te preguntan, ¿entonces qué pasa? ¿Que es usted comunista? No. Es que el capitalismo no tiene el monopolio del mercado. Existe también la economía social de mercado, donde existiendo el mercado, un mercado bien regulado y bien cuidado, pues se puedan dar las remuneraciones o los espacios vitales pertinentes para quien no quiera participar del mercado en otro tipo de economías, como las economías de gratuidad, las economías solidarias, etc. Y también para las personas que, aún estando en el mercado, pues no quieran maximizar el beneficio.
Has dicho, Ricardo, que eres liberal, estupendo. Yo soy más bien libertario y... Pues entonces estará contra las regulaciones, absolutamente. No, más bien libertario, no libertario en el extremo, sino más bien libertario, no desde el punto del mercado, aunque un poquitín sí, pero sí sobre todo desde el punto de vista de la política, ¿no? Todo esto lo tengo desarrollado en el librito este que ha mencionado y que te recomiendo, aunque con cierta modestia, porque tampoco me gustaría a mí, es el libro este que ha salido en EUNSA, en diciembre del año pasado salió, me parece, que se llama Economía y Salud Social. Ahí tengo yo 2 capítulos sobre este tema y también en el otro libro anterior que se llama Sociología Mariana, tengo algún capítulo sobre ese tema. En el libro primero que te he mencionado, el de Economía y Salud Social, uno de mis capítulos se llama precisamente el de Economía Mariana, un neologismo en el que hablo de un posible entendimiento del mercado alternativo a cómo lo entiende el capitalismo, que podíamos etiquetar, y que yo es el que combato, neoliberal. No, ya sé que no te he convencido, ni pretendo hacerlo, pero no, bueno, pero a ver, yo dentro de las limitaciones que conlleva esto, yo soy más de, imagino que todos los compañeros de GEA somos iguales. Nos gusta más el tacto y el contacto humano. Por esto tan virtual hace uno que no se pueda expresar con cierta libertad, ¿no? Porque yo por lo menos no soy partidario de esto, pero es lo que tenemos y con esto tenemos que seguir hasta que esta maldita pandemia nos deje. Pero en cualquier caso yo siempre he pensado... Sí, dígame. No, te iba a decir esta maldita pandemia. Bueno, también tiene sus puntos buenos, ¿eh? Y es, por ejemplo... Hombre, por amor de Dios. Por ejemplo, tiene sus puntos buenos en el sentido... Yo te puedo decir que no he trabajado nunca en mi vida tanto como en esta pandemia. No he escrito ni leído más nunca que en esta pandemia. ¿Y eso es bueno? Sí, es cierto, ¿Trabajar mucho? ¿Trabajar mucho? Bueno, depende. A mí me realiza, yo me realizo trabajando, sí. Perfecto. No, la verdad es que lo bueno, entre comillas, que del lockdown que hemos tenido o que tenemos, es que no tenemos tiempo para gastarnos lo poco que ganamos, que estamos en casa. Que bueno, eso también tiene su parte positiva. Eso tiene el ahorro, por cierto, y hablando, es una de las partes esenciales del capitalismo, el ahorro. Bueno, ahora... Porque el ahorro de... Ahora no, ahora la parte esencial más que el ahorro es el crédito. Y el crédito está contra el ahorro. Exacto. Los que inventaron el capitalismo, los que inventaron la economía de mercado, fueron precisamente los franciscanos, con la teoría del justo y precio. En Italia, o sea, el Pedro Juan de Olivi y en alguna manera también Bernardino de Siena. Y ahí son ruiditos de cosas, pero en fin, esa gente lo que trató de poner es un poquitín de orden en el mercado. La regulación. Pero yo estoy a favor, del orden espontáneo. El orden espontáneo. Yo de la escuela austríaca de pensamiento liberal, de Mises y de Hayek. Yo pertenezco, ya quisiera yo pertenecer a esa escuela, pero soy un fiel seguidor de la escuela austríaca de pensamiento liberal. Entonces, yo creo que el capitalismo forma parte de la naturaleza humana. Sí. Es la naturaleza humana. No, en eso no estoy en absoluto de acuerdo contigo. Yo soy de esos que piensa así. En absoluto. Sí. No, porque es que además todo lo que haya por intermediación es producto de la ecuación, de alguna manera, porque el orden espontáneo significa los contratos voluntarios, y eso sí, evidentemente, los contratos voluntarios y la defensa de la propiedad privada. Y también otra cosa, que eso lo achaco en muchos, y se lo echo en cara a algunos libertarios, y que para mí es la defensa de la vida. La defensa de la vida, la defensa de la propiedad y los contratos voluntarios. Son los 3 pilares por los que, evidentemente, y claro... ¿Pero cuál es tu pregunta? No, mi pregunta es que los... No, ya no le dejo más preguntas.
ya no le dejo más. No, vale. No, Porque solamente quería decir, yo no quería decir más que simplemente reafirmarme que el capitalismo es la base del progreso y pues bueno, que, bien, vale, al igual que la familia... Te invitaremos a ti en otra ocasión. Vale. Pero no tienes razón, lo siento mucho. Bueno, gracias, Ricardo. Opinamos diferente. Sí. Gracias, Ricardo. Has defendido con pasión tus ideas, como siempre. Bueno, el siguiente interrogador es Jaime Cruzado, que también ha puesto aquí un texto al que yo animo a convertirlo en palabras, apretando, como sabe, el micrófono para que se le pueda escuchar. Adelante, Jaime, si estás todavía a la espera. No se le ve. No, ni se le oye, que es lo importante. Ahora sí. El sonido, ponle el sonido, Jaime, ponle el sonido. El micrófono, la señal de micrófono. Alberto, ¿tiene abierto el micrófono, Jaime? No. Ahora quizás sí. Y ahora sí. Ahora sí. Es que me tenía fichado, Alberto, claro. Así es difícil. No solamente se te oye, sino que se te ve, lo cual es un avance sobre Ricardo. Sí, a considerar que ha habido prevalencia. A mí no me preocupa, ya sabes que soy como tú a mí, oye, ya sabes que aquello del hombre y el oso y todas esas historias, ¿no? Muy bien. Oye, nada, que es todo tuyo. yo quiero agradecer a Gea y a José Pérez esta magnífica con la invitación de Eduardo, pues le hemos puesto como el trapillo al toro, ¿no? Para que entrara, ¿no? Y embistiera, ¿no? Y ha dicho cosas que darían lugar a mucho debate, ya no opiniones, sino debates. No solamente ya el tema del capitalismo que ha planteado Ricardo, sino también cuando Eduardo inició un tema que al final yo creo que no se llegó a materializar, que es hasta qué punto los medios de comunicación influyen y demás. Y entonces yo al hilo de todo eso, pues no sé, he puesto aquí unas preguntas que yo... Bueno, en fin, he puesto dos, básicamente, ¿no? Pero la primera era cuando aquí hablas de santidad, José. Yo ciertamente, eso estoy de acuerdo contigo. El problema es la dificultad que tenemos muchos para conseguir eso. Y además, en una sociedad absolutamente materialista, laicista y con poca ayuda. Una sociedad que ha cambiado mucho de la que se planteó en nuestra juventud. Por ejemplo, yo pienso, pues cuando yo nazco en el siglo XX pasado, y bueno, y estamos y lo enlazo ya con la siguiente pregunta o comentario que hacías, es hasta qué punto una falta de libertad política, una sociedad mucho más pobre, una falta material de medios, pudo influir en esa, digamos, religiosidad que se tenía, o tenía la primera mitad del siglo XX, vamos a decir, y cómo ahora la propia Iglesia Católica, no sé si, ya no hablo de España, sino en general, a nivel europeo básicamente, es decir, cómo influye todo esto en el cristianismo actual, la libertad del individuo, el desarrollo económico y material, la libertad política, y también hago aquí un comentario hasta qué punto tenemos que exigir a nuestros prelados, a nuestros curas, obispos, a la Iglesia en definitiva, una mayor ejemplaridad por parte de nuestros pastores para mostrarnos ese camino que hoy está realmente bombardeado. Los medios de comunicación que tú no ves, y lo cual me alegro. Yo si te cuento lo que veo, me vas a decir, oye, pero es que me gusta el fútbol. Yo veo el fútbol básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues dices, caramba, porque efectivamente te coges ahora mismo y solamente es virus y es pandemia y lo mal que lo estamos haciendo, bueno, o lo bien, depende del medio que veas, lo estamos haciendo muy bien o muy mal. Bueno, en definitiva, para dejar más paso a otras personas, insisto, es hasta qué punto los pastores son responsables de que nosotros ahora mismo estemos descarriados. Es decir, yo a veces no siento esa guía, no siento esa ejemplaridad. Y por supuesto hasta qué punto existe esa libertad, o sea, ha influido la libertad, esa política económica, ese materialismo que ahora tenemos, no sé, ya es complejo. Yo sé, no, creo que me has entendido, José, y que quisiera un poco, ¿no? Que nos comentaras un poco sobre esto. Hay dos tipos de responsabilidad, porque hay dos tipos de sujetos morales.
El neoliberalismo nos ha engañado diciendo que la responsabilidad solamente es personal. Hay también responsabilidad social. San Juan Pablo II nos hablaba de estructuras de pecado. Y de la misma manera que hay estructuras de pecado, hay también estructuras de virtud. La Iglesia es una de ellas. Hay una responsabilidad que podríamos decir estructural, social, colectiva, pero hay también una responsabilidad individual. Son dos tipos de responsabilidades. Echarle la culpa a otro es escurrir el bulto desde el punto de vista de la responsabilidad individual. Nosotros, todos los cristianos, somos responsables de lo que denunciamos, cuando denunciamos que el mundo se ha ido de Dios. La responsabilidad es nuestra. Independientemente de que esa responsabilidad no sea pareja. Y ahí está la responsabilidad colectiva. Porque colectivamente hay personas que tienen más responsabilidad que otros. Pero a ti lo que te va a preguntar Dios al final de tu vida es si has dado todo lo que podías dar de tu parte para unirte a Él, a pesar del tiempo en el que te ha hecho nacer, a pesar del país en el que te ha hecho nacer, a pesar de todo eso. Cuando yo preguntaba a mis alumnos, si tú pudieses pedirle a Dios cuándo y dónde nacer antes de nacer, ¿qué le pedirías? La mayoría de ellos me decían, aquí y ahora. O sea, donde estoy. No, jamás en el pasado. Y en el futuro tampoco, porque va a ser peor. No sé la contestación que tú darías, pero yo creo que la de casi todos es esta. Si Dios te ha puesto a ti ahora en este lado, es porque Dios ha elegido lo mejor para ti. Si Dios te ha hecho nacer, es porque te amó. El primer acto de amor que Dios ha tenido con cada uno de nosotros ha sido nuestra creación, el que hayamos nacido. Dios es nuestro Padre, nos ha puesto en el mundo ideal para nosotros. No le echemos la culpa a nadie. No, si yo, José, no echo la culpa a nadie. Cuidado. Y no quiero eludir a los pastores de la iglesia. No exactamente. No, José, no. Vamos a ver, ni yo quiero eludir responsabilidades, ni pretendo decir que la culpa es de los pastores. No. Vamos a ver si me explico mejor. O sea, vamos a ver, yo tengo una responsabilidad personal y hay otra social. Pero lo que yo creo que está pasando es que de alguna manera, no ya por los malos ejemplos que con algunos curas serán, que Dios, afortunadamente son pocos, y sabemos, yo al menos, y sé el esfuerzo que están haciendo, la gran batalla que sufren los curas y lo mal que se pasa a veces. Me refería a eso que tú hablabas de la cultura, la cultura, la universidad de... No te he entendido. No, lo que tú decías antes es que a veces me estoy observando que dicen que tengo poca o mala cobertura aquí o floja. No sé si ahora me oyes. Sí, ahora sí. ¿Me oyes ahora? Ahora sí. Cuando hablabas tú de que la primera mitad del siglo XX, la universidad era totalmente diferente a lo que pasó a partir de la segunda mitad y lo que está pasando en los 20 años que llevamos de esta o 21 de este siglo. Y es verdad, yo estoy de acuerdo contigo. La excelencia que había antes, los pensadores que había antes, los intelectuales que había antes, yo me pregunto por qué no existen ahora. O me he preguntado por qué ahora yo no tengo que escuchar una sinfonía como la de Mozart y Beethoven. Tú me vas a decir, claro, los tiempos son diferentes, ya lo sé, pero coño, yo no puedo comparar la música de entonces con la de ahora. Yo escucho... Vamos, cálmate. No, quiero decirte que hasta que eso es lo que a mí me preocupa. ¿Hasta qué punto tú, que tienes una gran preparación y te has dedicado a esto, y lo digo con toda franqueza, coño, a ver si me puedes decir, ¿realmente puede haber influido todo esto? Cuando yo escucho a Hafler ahora, Cristóbal Hafler, yo veo que es una música que estará muy bien, la dodecafónica, pero a mí me parece mucho más agradable la de Mozart. Ya sé que esto es una gilipollez y perdóname que hable así, José, pero yo veo que probablemente los medios de comunicación vacíos, absolutamente, una sociedad
sociedad nihilista, una sociedad que lo único que está haciendo es mirando el ombligo. Y esto no es que yo estoy viviendo en este mundo y a veces intento, y de verdad que lo lucho por ayudar a los demás, etcétera, pero realmente a veces no veo que tengo un soporte de los pastores que en un momento determinado, como diría yo, fueran más exigentes. No sé, por ejemplo, una laxitud. Yo no sé, ejemplo, y termino, José. Por ejemplo, yo tengo, ahora mismo vemos constantemente, en verano, en Alicante, o en Valencia, o en Madrid, o donde sea, llega el verano y a la iglesia, que es la casa de Dios, a mí me dijeron que era la casa de Dios, aquí entra una niña en bikini, así. Coño, usted tiene que decir que, joder, por lo menos que se vista de una forma decente, es una gilipollez, ya lo sé, es una tontería, pero hombre, son pequeñas cosas, pequeños detalles, que al revés, yo creo que la vida está llena de pequeños detalles y la iglesia tiene que ser exigente desde lo más bajo hasta lo más arriba. O sea, no sé cómo decir, la propia confesión, la iglesia ahora realmente no la exige, ahora ya una comunión así, no sé, a nivel... Perdóname, pero tengo que defender a la iglesia. No estoy tirando por bajo. Pero bueno, pero quiero decir que yo demandaría, exigiría más. Pero hombre, no me parece correcto, hombre. Si el problema, si los problemas se dan, es que, vamos a ver, hay que respetar también la libertad de los demás. O sea, no se puede exigir respeto para nuestra libertad cuando nosotros no respetemos la libertad de los demás. Mira, donde no hay libertad para pecar, no hay virtud. Pero existe una ejemplaridad que yo creo que la ejemplaridad la tienes que poner tú. Tú tienes que poner la ejemplaridad, y yo. Sí, y la iglesia, en la casa de Dios, tiene que haber una ejemplaridad. Yo no puedo permitir que vaya en bikini a misa. No le puedes exigir a nadie ejemplaridad. Pero a lo mejor exigir. La exigencia es mostrar a lo mejor. La exigencia es divina. O sea, Dios te exige a ti ejemplaridad. Y Dios exige a los demás ejemplaridad, que eso es la santidad. Pero también nos da libertad para no ser ejemplares. Nos la da. Y tú no puedes poner, no podemos actuar como si esa libertad pues fuese algo malo. No. Bueno, yo no digo que sea malo ni bueno, oye, cada uno hace lo que quiere, estoy de acuerdo contigo, pero a lo mejor podría invitar el pastor de turno, el obispo de la diócesis correspondiente, a decir, hombre, pues miren, ustedes intenten venir un poco de una forma mucho más, no sé, que a la playa se va a la playa. Nada. Jaime y José, ha quedado muy clara tu postura y también la del interlocutor. Si os parece, seguimos. Personalmente no tengo ningún problema con el horario, pero me pregunto si la tiene el ponente o lo tienen los participantes. Como todavía quedan algunas preguntas, voy a dar paso a la siguiente, ¿no? Pasamos ya de hora y media, pues pongamos 2 preguntas, pero que la gente pregunte, no que sea breve, por favor. Correcto. Mira, hay una intervención de Pilar Viviente que me da la impresión que es simplemente una constatación. Hace una cita de Carl Jung, que dice, pensar es difícil, pero me la acaban de quitar de la pantalla, no sé por qué. Yo la tengo, sí. Pensar es difícil, por eso es que la mayoría de la gente prefiere juzgar. Sí. Y nos aparece aquí una foto de Carl Jung que la debe haber puesto nuestro interventor, Alberto. Sí. Y no sé si Pilar quiere añadir algo, quiere hacer alguna pregunta o simplemente dejar constancia de esta frase que realmente es profunda, ¿no? Pilar, ¿tienes algo que preguntar o doy paso al siguiente? Simplemente quería manifestar esta frase. Sí, quería, si puede ser, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Buenas tardes, bueno, casi ya buenas noches, ¿verdad? Porque son las 20:39, muchísimas gracias. La verdad, muy interesante todas las intervenciones incluidas. Voy a ser muy breve, solo quería la opinión del conferenciante con respecto a esta frase que yo considero que es muy ilustrativa de los tiempos que estamos viviendo, en los cuales se procesa poco y se juzga mucho.
Al menos la opinión es mía lo que yo constato en los foros académicos, Sí. que es justamente donde menos debería imperar ese tipo de actuación, Sí. que es más propia, pues, no digo académico necesariamente, en cualquier caso en ámbitos sociales, culturales, más amplios, hay una tendencia dominante, constato, puedo que me equivoque, pero tengo la sensación de que estamos entrando en una época, sí que sin tocar los extremos del fanatismo, ni político ni religioso, pero en cuanto al pensamiento, a la historia de las ideas, a los sistemas de creencias se refiere, en una época en la que se piensa poco y se juzga mucho. Esa es la sensación que yo tengo. Comparto pues mi sensibilidad y espero la opinión del conferenciante al respecto. Totalmente de acuerdo. Ya está. Ah, vale, así de fácil. Bueno, pues di algo más, por favor, No. para que nos alimentemos todos de tu sapiencia, que es realmente maravillosa. Es lo bueno si breve, dos veces bueno, ¿no? Pues la frase esa es redonda, me parece estupenda y yo creo que es mucho más propia de nuestro tiempo que del tiempo de cuando se escribió. Totalmente de acuerdo. O sea, falta reflexionar, falta pensar, falta cultura, falta nivel, falta leer, pero eso es algo que solamente podemos arreglar nosotros, cada uno de nosotros. Muy bien, estupendo. Entonces ya la cojo como muletilla para la próxima conferencia para iniciar el PowerPoint. Gracias. Muy bien, Pilar. Muchísimas gracias por tu intervención y te felicito porque creo que eres la primera que hace una pregunta y el conferenciante está totalmente de acuerdo contigo. No va a ser todo bueno. Vale, gracias. Vamos a pasar a la pregunta de Marco Antonio. Marco Antonio, tú que eres ya un especialista en estos temas de Zoom, estoy seguro que ya te vamos a ver inmediatamente y te vamos a escuchar perfectamente. Ahí lo veo. ¿Ya? Sí. Bueno, hola, buenas tardes. Enhorabuena por este extraordinario debate, esta sesión muy estimulante. Marco Antonio, disculpa, ponte que el objetivo te pille la cara, más que nada, yo te conozco, pero el conferenciante no. Ahora sí, perfecto. Un poco si podíamos quitar, apaga la luz. Sí, apago la luz. Sí, pasa que la luz refleja. Bueno, yo simplemente me ha llamado mucho la atención y quería preguntarle a José, ¿cómo es posible ser santo siendo de izquierdas? Lo digo porque yo soy profesor universitario y entonces aprecio a mis colegas y me gustaría aportarles ese dato, ofrecerles la posibilidad de ser santos siendo absolutamente de izquierdas, ¿no? Es decir, yo entiendo que siendo de izquierdas se puede ser humanitario, se puede ser justo, se puede ser tremendamente honesto, pero lo de santo yo lo vinculo a otra dimensión. Entonces esto es lo que me llama la atención. Uno de izquierdas te preguntaría, ¿cómo es posible que haya alguien que diga que se puede ser santo siendo de derechas? Bueno, vamos a ver. Yo lo que creo es que se puede ser santo cuando en primer lugar se cree en Dios y entonces uno tiene una fe que le estimula a un tipo de comportamiento que es el que le conduce a la santidad. O sea, vamos a ver, yo he dicho que una persona de izquierdas puede ser tremendamente justo, humanitario, hacer el bien. Y por otra parte, alguien de derechas puede ser injusto, puede ser inhumano y puede ser perverso. Sí. Ahora, yo lo de la santidad dentro de la izquierda es que no lo acabo de entender, pero lo mío sí que es una pregunta dirigida a José. Mira, la santidad es la imitación de Jesucristo. Jesucristo es la única puerta que existe. Se ha congelado la imagen, ¿no? Si yo por lo menos. Alberto, ¿tienes alguna posibilidad de intervenir a favor del ponente? Mi imagen pues se ha ido. Ahora mismo no, es un problema de su ordenador. Exactamente, su conexión a internet es inestable, me dicen aquí. ¿Se ve ya? ¿Me oís? Yo os he perdido a vosotros ahora. Podía contestar la pregunta si no interviniera. Ya se puede ver. Ya estamos. Sí. Bueno. Pero no se escucha. No se ve, no lo escuchamos. No, ni lo escuchamos ni lo vemos. Sí, si verlo, sí lo vemos. ¿Ah, sí? ¿Sí que lo ven? Yo no lo veo. Le falta reactivar el audio, pero
pero ¿Ahora me oís? Ahora sí. Perfecto, perfecto. Vale. No, te estaba diciendo que la santidad es hacerse uno con Cristo. Cristo es la única puerta que nos permite entrar en el cielo. Y no tiene que ver nada con la política. No es una cuestión política. Es una cuestión de santidad. Santidad de vida. Imitar a Jesucristo, amar a Jesucristo, ser Cristo. Y es una cuestión de amor. Si nosotros repasamos el elenco de los santos cristianos, antes de que existiese la distinción entre izquierda y derecha, podremos ver ahí, según nuestros propios entendimientos de lo que significa ahora ser de izquierda y de derechas, santos de los dos lados. Y el Papa Francisco ha hablado mucho de este tema. Vamos, yo le he oído decir, y por eso se llama Francisco, o sea, ha puesto como paradigma, ¿no?, de esa santidad atrayente para el mundo de hoy la figura de San Francisco de Asís. Santos que abrazaron la pobreza voluntaria y el desprendimiento de los bienes materiales, ¿no? ¿Alguien de izquierdas puede estar identificado con ello? Yo creo que sí. ¿Alguien de derechas también? Yo creo que también. No es tanto cuestión de ser de izquierdas o de derechas, sino de ver a Cristo en los demás y de hacerse uno con Cristo. Y si estoy totalmente de acuerdo contigo, quizás es que me he expresado mal. Cuando yo digo que me extraña que alguien de izquierdas pueda ser santo, no es porque sea de izquierdas, es porque es ateo. Es decir, yo estoy rodeado de gente que admitir, como tú dices, la existencia de Dios, para ellos dicen que le repugna la razón. Yo creo que no son sinceros consigo mismos. Coincido contigo en que la mayor parte de ellos sí creen en Dios, pero no lo quieren admitir, porque consideran que una persona científica, racional, Sí. que hace gala de su racionalidad, no puede admitir la existencia de Dios. Sí. Entonces, yo me refiero más que ser de izquierdas o de derechas, quizás no me he expresado nada bien. Es decir, ¿cómo puede ser santo alguien que no cree en Dios? Sí. Eso está mejor enfocado. Bueno, entonces abunda más eso a la izquierda que en la derecha. Sí. Hay también un debate interesante ahí, que es el debate de la creencia teórica y la creencia práctica, ¿no? La fe sin obras es fe muerta, decía San Pablo. La creencia práctica dicen los de izquierdas que es más suya, mientras que la creencia teórica dicen los de izquierdas que es más de los de la derecha. En cualquier caso, yo te animaría a conocer la vida de Dorothy Day, una candidata a la santidad que ya está en proceso, genuinamente izquierdista, militante hasta haber sido puesta en la cárcel alguna vez, y que ha inspirado, entre otras personas, al actual Papa, ¿no? Dorothy Day, que va camino de los altares. Pues, a mí es una persona, también porque políticamente comulgo con alguna de sus propuestas, es una persona muy atrayente, ¿no? Hay también en el otro extremo, pues por supuesto que hay, ¿no? Pero no creo que sea verdad eso de que todas las personas de izquierdas son ateas. Acuérdate, una cosa que ha pasado en este país hace poco, la misma pasionaria se reconcilió con Dios antes de morir. Y el padre Llanos le dio la comunión. Y murió en gracia de Dios, parece ser. O sea, no. Yo creo que hay que. Antes he dicho en mi exposición, cuando me estaba preguntando Eduardo, que alejémonos, por favor, de la política. Pongamos nuestro foco en la cultura, los que somos intelectuales, y tratemos de, con la cultura, iluminar el futuro. Muy bien. ¿Quieres añadir algo, Marco Antonio? No, estoy totalmente de acuerdo. Yo insisto más en que es que hay un aspecto humano. Es decir, entiendo que una persona sin ninguna convicción religiosa, sin ninguna fe, pueda aspirar a ser tremendamente justo, humano, honesto, etcétera. Pero la santidad es una dimensión religiosa y yo, de alguna forma, deslindo un poquito del aspecto exclusivamente humano del otro, ¿no? Pero vamos, totalmente de acuerdo. Dorothy Day
voy a intentar rastrear este personaje, estoy encantado y muy agradecido. A ti por la pregunta, Marco Antonio, muy bien. Vale, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Marco Antonio. Mira, Ricardo vuelve a insistir en una pregunta, pero ya no le voy a dar paso por si quieres tú rematar. Porque sí, es que estoy ya cansado. Llevamos 2 horas. Contestada ya, vale. Me ha acabado el agua, ya no sé con lo que. Y a mí el whisky se me está subiendo a la cabeza. Pero no quiero dejarlo en silencio sin leer al menos su reflexión última que dice: ¿qué responsabilidad social? Yo solo puedo responder por mis actos, no por los de mis semejantes. Creo que tú has intervenido también antes en contestándole a él para hablar de la responsabilidad social, no solo de la individual. Sí. Si quieres rematarlo en 2 palabras, por no dejarlo en silencio, pues estupendo. No, yo lo que quiero es agradeceros que me hayáis invitado a estar con vosotros, y siempre cuando uno se presenta más o menos en público, pues encuentra lucecitas, ¿no?, que le alumbran a uno algunos caminos, y he intentado apuntar algunas cosas, cosa que agradezco mucho. La cita de Jung no la sabía, y el Dios a la vista tampoco. Entonces, pues gracias por ello. Y bueno, yo todo lo que he dicho lo he escrito, no hay nada de lo que haya dicho que no lo haya escrito en algún sitio. Y entre los últimos libros que han salido, pues ahí podréis encontrar lo que hemos tratado aquí, ampliado de una manera mucho más extensa y profunda. Yo creo que también legible. No soy de libros largos, sino más bien brevísimos. Este último, por ejemplo, lo muestro así de perfil, es muy breve. y ahí está lo que yo pienso. O sea, espero que a quien lo lea le pueda servir de algo y ser de utilidad. Seguro que sí. Has venido a hablar de tus libros en plural y te garantizo que lo has hecho muy bien. Si te parece, yo quiero que sea Eduardo el que te despida. Pero antes, lógicamente, te quiero agradecer tu entrega. Han sido casi 2 horas de monólogo, prácticamente. Ha sido una conferencia extraordinaria, y aquí estamos acostumbrados, de verdad, a muy excelentes conferencias. Creo que ha sido estupenda. Personalmente, me habría gustado hacerte alguna pregunta, pero una de las desventajas de ser presentador es que tengo que esperarme al último, y muchas veces el último ya está fuera de hora. Así que lo dejaré para una próxima ocasión, que estoy seguro que se producirá. Y le concedo la última palabra a Eduardo para que te despida. Aprovecho yo simplemente para invitarle a otra nueva intervención. Tal vez. Acabo agotado. Tal vez dentro de un tiempo, unos meses. Cuando esté recuperado. Podríamos tratar el tema de la existencia de Dios. Debate de Dios. Ese tema no quiero estar yo de guardia de tráfico. Ese quiero estar de opositor. No, estás en el otro lado, tú en el otro lado. En el otro lado. Muchas gracias, muy bueno. Me ha encantado, me ha gustado mucho. Bueno, he seguido querido profesor Pérez Adán, muchas gracias por tu generosidad, y espero, como dice Jerónimo, que cuando te hayas recuperado y después de que te hayamos leído, que yo tengo que leerte todavía. Después de que vayáis leído. Que me va a venir el 1 de abril. Muy bien. El 1 de abril empiezo con la sociología moral. Muy bien. Es el librito que has enseñado. Lo digo porque tú no has querido enseñarlo. Pues nada, muchas gracias, un abrazo. Sociología moral. Muy bien, muy bien. Pues estupendo. Se vende en Amazon. Se distribuye. Muy bien. Bueno, pues un abrazo muy fuerte y ya seguimos hablando. Un abrazo. Adiós. Bueno, la conferencia ha quedado terminada. Cerramos ya el proceso. Gracias a todos. Muy amables. Hasta pronto.